Muy bien, de regreso. El pasado sábado 11 de julio se cumplieron 8 años del femicidio de Tati Piñeiro en Puerto Esperanza. Un hecho, yo hablaba esta semana con algunas personas que tuvieron protagonismo en el reclamo, en realidad, de aquel momento, en el momento en que ocurrió el femicidio, y me decían, en la sociedad, la verdad que no se habla mucho, no se sabe mucho, y la verdad es que es un hecho que seguramente por estar de alguna forma supuestamente ligado al poder político de la ciudad, mete un poco de miedo. Quizás ese sea el motivo. Pero lo cierto es que se sigue trabajando y hay profesionales que están trabajando. Antes de charlar, de todos modos, le damos las buenas noches al doctor Matías Ochoteco. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Con mucho gusto. Yo quiero compartir con ustedes la nota que lográbamos con Rosa González allá en el 2012, cuando ocurría este hecho. Nosotros estuvimos con las cámaras del Foro en ese lugar y a metros de donde se le encontró a Tati, y hablábamos con Rosa, y ella nos comentaba cómo fue ese día, para entrar un poquitito y que aquellos que por ahí no se acuerdan, aquellos que, bueno, pasó 8 años y se olvidaron, bueno, les ponemos a consideración la charla que manteníamos en esa oportunidad con Rosa González, la mamá de Tati. Señor director, si está tan amable. Yo ese día estuve en el registro de las personas, fui a retirar un turno para hacer un documento que perdí, y cuando volví a eso de las 7 de la mañana, se iba una vecina al centro y me dice, ¿te enteraste algo? Y le digo, ¿de qué? Le dije. Y me dice, mataron a una chica y ahí están toda la gente y la policía y todo. Entonces vine corriendo a mi casa, entré al cuarto y no estuvo mi hija. Corrí a la casa de la vecina enfrente, le pedí el teléfono, le llamé a mi hijo donde solía quedarse día o noches que llovía mucho o hacía mucho frío, solía quedar en la casa de la hermana. Entonces yo me quedé, porque ese día ya no tenía crédito y ni yo tampoco, entonces como que era imposible comunicarnos, entonces pensé que ella quedó en la casa del hermano. Y vengo, corro, cuando le llamo a mi hijo me dice que no, y entonces vengo corriendo todo durante el camino, y cuando salgo de acá hasta la otra calle, ahí ya se iba Alfredo con la camioneta y los policías. Y me dice, ¿a dónde te vas? Me dice, no, yo me voy a ver si es mi hija lo que le hicieron en maldad, le dije. Le mataron, le dije. Y me dice, no, subite a la camioneta. No, porque tengo que subirme a la camioneta, le dije. No, subite a la camioneta. ¿Quién es Alfredo? Alfredo es el intendente acá de Puerto Esperanza, Alfredo Gruber. Me dice, no, subite a la camioneta y vamos a tu casa, me dice. ¿Y qué tengo que ir a hacer en casa? Le dije, no, yo quiero ir a ver si es mi hija que mataron, le dije. Y me dice, no, tenemos que ir a tu casa, me dice. ¿Y qué querés ir a hacer en casa? Le dije, no, subite y después te cuento, me dice. Y ahí fuimos a casa y me pide, entramos con una oficial, entramos en el cuarto de ella y me pidió una foto y el documento de ella. Entonces de ahí salimos, fuimos en la casa de Tania Gamarra y pregunté si ella no estaba ahí porque ella era amiga de ella, y me dice que no. Entonces salimos y vinimos, y cuando me bajaba de la camioneta allá en la otra calle, estaba lleno de gente todo el lugar toda esta cuadra. Entonces llego hasta el frente del edificio que está ahí, que se ve de fondo, y se para la señora del intendente y me dice, no podés pasar, me dice. No podés pasar. Entonces yo me quedo allá, me dice, ¿por qué no puedo pasar? Yo quiero pasar, le dije, porque quiero ver si es mi hija. Y me dice, no podés pasar. Y cuando forceé para pasar, se metieron los policías delante mío y no me dejaron pasar.
Entonces me dijeron, no, tenemos que irnos a la comisaría. Me dice, no, yo no me voy a ir a la comisaría. Le dije, no, tenés que irte, me dijo. Entonces me subieron las fuerzas en el auto de la policía y cuando iban a llevarme, vino un médico forense y me preguntó si la niña era virgen. Yo le dije, sí, Tati era virgen, es virgen, le dije. Y pongo la mano en el juego por ella que es virgen, porque es mi hija y la conozco, le dije. Entonces me llevaron hasta la comisaría y de ahí quedé con ellos porque quería venir a ver a ella y no me dejaron ver. Entonces empecé a devolver y me puse mal y me llevaron al hospital a inyectarme. Me trajeron de vuelta y yo quería, esforcijaba con ellos para venir a verla a ella y no me dejaba. Entonces me puse muy mal y me llevaron otra vez en el hospital. La pregunta es ¿por qué en primera instancia ya estaba el intendente en este lugar, si esta es una cuestión policial? Eso es lo que no entiendo, eso es lo que no me explico. Bien, eso ocurría ya en el 2012, ¿no? Y, doctor Ochoteco, se sigue preguntando, ¿no? O por lo menos la sociedad se pregunta también, eso que la última pregunta que le hacíamos a Rosa, ¿por qué primero estaba el poder político en ese lugar? Claro, acompañando a la policía, digamos. Entendemos que un intendente tiene que preocuparse por lo que pasa en su ciudad, digamos, pero ese era un hecho netamente policial. Y el otro tema que también sorprende, la señora del intendente estaba ahí y no me dejaba, me dijo que yo no podía pasar. Hay esas cuestiones que son raras a veces en las comunidades, ¿no? Sí, sin duda. De hecho, además del equipo que siempre me acompañó desde que tomé intervención como apoderado. ¿Cuánto hace de eso? Y desde que nosotros tomamos intervención fue en el año 2016. Ajá. Pero fue justo fines del 2016 donde el expediente se encontraba en la Cámara de Apelaciones, precisamente por una cuestión técnica, que era la cuestión de competencia. Recordemos que la primera intervención fue del juez Fernández Ricci, que en ese momento era juez de instrucción de Iguazú. La causa fue y vino entre El Dorado e Iguazú, y ahí se traba un conflicto de competencia de qué juez tenía que dirigir la investigación, y como el juez del Dorado se había negado, inhibido, entonces fue a Cámara para definir a quién le correspondía. Finalmente decidió que le tocaba al doctor Saldaña, quien es actualmente el que lleva adelante la investigación. ¿Cómo está la causa? Y es difícil hacer un diagnóstico preciso desde el punto de vista procesal de la causa. A ver, lo que podemos decir, porque hay cosas, eso es una cuestión también, como es una investigación en curso, gracias a Dios, no hay motivos que permitan que la causa prescriba por alguna cuestión. Así que hay cuestiones de las que por ahí no se puede revelar demasiada información, pero sí se puede decir que la causa hoy tiene al menos 3 sospechosos, ¿sí? Algunos de los cuales ha sido público. No sería prudente reiterar, pero creo que sabemos que se trataba de lo que se señaló en ese momento, hijos del poder. Sospechosos de parte de la querella, duele a ya casi 4 años de intervención activa no poder precisar algún autor señalado. Lo que sí pudimos precisar es que casi sin lugar a dudas ese hecho tan lamentable que se descubría en la madrugada del 12 de julio del 2012, como bien decían, no pudo haber sido cometido por menos de 3 personas al menos. De hecho, uno de los informes muy interesantes de criminalística que está en la causa hacía referencia a una posible reconstrucción del hecho donde podrían haber intervenido al menos 3 personas. Es muy interesante porque se hizo un primer rastrillaje en la primera evaluación de colección de pruebas, digamos, donde se recolectan los elementos, y a raíz de la autopsia, que hay cuestiones, como bien decía usted, donde siempre el poder político tuvo una intervención por lo menos rara, ¿no? Yo
tuve el compromiso desde que asumí en la investigación de tratar de evitar todo tipo de politización de la causa. Pero que es lo correcto, digamos, porque claro, eso es un tema netamente judicial. Exactamente. Y de hecho hay ocasiones en las que uno intenta ser lo más prudente o neutral posible, pero el concurso de otros hechos hace difícil esta cuestión. Y yo soy un abogado, también estuve en la causa de Panambí, y hago referencia a esto porque tengo experiencia y tengo cierta sapiencia de cómo a veces no sabemos qué poder o qué fuente, pero pareciera que hubiera un interés en desincriminar a alguien o incriminar a otros, o como se dice vulgarmente, empiojar la causa, ¿no? O embarrar la cancha. Sí. Y esto es lamentable porque en el caso de Panambí, al menos por la persona que en ese momento yo representaba, estoy convencido en un 100% de su inocencia. De hecho, había elementos que demostraban. De hecho, si recuerdan, el Bora, el automóvil Bora, fue restituido a la familia precisamente porque no albergaba ninguna evidencia, lo cual es sumamente sospechoso porque él fue condenado por la presencia del vehículo. Y el caso de Tati Piñeiro es un caso que cuando se produjo a mí me dolió mucho. Yo todavía no me había recibido abogado, y siempre sentí curiosidad, y sentí algo más que curiosidad por la causa, y agradezco al destino que me haya permitido estar en este lugar. Y ojalá que podamos contribuir a aportar algo más que sospechas o hipótesis. Pero bueno, eso dependerá también mucho del arbitrio judicial. Nosotros tenemos un pedido pendiente de que el juzgado permita una pericia que podría resultar esclarecedora para la hipótesis más firme que tenemos, donde habrían intervenido 5 personas, de las cuales 2 podrían estar identificadas. Obviamente no puedo dar mayores datos, pero se trataría al menos de 5 personas, de acuerdo a los testimonios que hemos ido recabando. Y aquí hay otra... Perdón, doctor. Sí. ¿Esas 5 personas estarían en este momento en Puerto Esperanza? ¿Ese dato se puede dar? Sí, sí. La verdad, desconozco el paradero actual. Lo que sí podría decir es que podrían estar vinculadas a la ciudad. Una de ellas probablemente esté fuera del país, es el dato que tenemos. Ojalá pudiera volver porque, digo, todo testimonio, toda declaración es fundamental para tratar de esclarecer. Y lo que iba a decir precisamente tenía que ver con esto de los testigos. En el 2018, como la causa estaba un poco en stand-by, como se dice, estaba como que no íbamos ni para atrás ni para adelante, a mí se me ocurrió realizar un acto que por suerte lo pudimos hacer. Invitamos a colegas, compañeros, personas víctimas de otras latitudes. Vinieron personas de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, bueno, en fin. Y pudimos hacer esto, que fue un homenaje a Tati en realidad. Nuestra intención era tratar de vincular a todas aquellas víctimas de causas similares y tratar de convocar a los abogados, a los mejores profesionales que hayan intervenido. Y de hecho, en esa conferencia que se hizo en el Museo Aníbal Cambas, no pudo estar el colega que fue el único caso en la provincia de Misiones que logró esclarecer un femicidio muy similar al de Tati, que es el doctor Quevedo. Aprovecho y le mando un saludo. La verdad que bueno, fue un honor para mí poder hablar con él. Él me pudo explicar cómo lograron, a través de una investigación realmente admirable, dar con la hipótesis que resultó siendo precisamente la versión comprobada. De hecho hubo condenas. Recordemos el caso de Silvia Andrea González, un femicidio también del año 2001. De hecho, Lola Maciel, la mamá, estuvo con nosotros en ese acto en el 2018 y luego en el 2019 también estuvo en San Vicente, en otro homenaje que rendimos a las víctimas. Y son los casos, estos
son casos que yo los llamé las 3 María Soledad de Misiones: Silvia Andrea, Tati Piñeiro y Angélica Ramírez. Entonces yo destaco esto, quiero destacar que es un logro que hemos tenido en la causa, como yo siempre lo hablaba con Rosa también y con otros compañeros por ahí, esto que tiene que ver con un logro, una victoria en no haber permitido que nos den una versión acomodada a las circunstancias. Y un logro también de que no se haya cerrado la causa. Exactamente. También. Porque pasado 8 años, estos días me preguntaban a mí, pero la causa se cerró, y le decía, bueno, obviamente que no se cerró. Eso también es un logro, porque generalmente estas causas se cierran, punto y aparte, punto final, y se terminó. Exactamente. De hecho, aprovecho el espacio de aire, exhorto a los colegas o al colega de la familia Céspedes. Estaba por preguntar por eso también. Por cuestiones de la vida, de las complicaciones de la... Nosotros ahí veíamos una Rosa completamente entera, es la misma Rosa íntegra que está hoy, que sigue luchando y que también me inspira porque sin duda que la experiencia, la fuerza que ella tiene, no sé, es de otro planeta lo que ella vivió, no solo por el hecho en sí, sino por todo lo que tuvo que aguantar a través de estos años, y sin duda que esta inspiración también nos lleva a, bueno, tratar de ver las cosas positivas. ¿Y cómo está lo de la familia Céspedes? Porque en ese momento, porque también tenemos, que nos vamos a poner ahora por cuestión de tiempo, una nota que yo lograba con el papá del chico, que decía, bueno, estamos trabajando, estamos juntos en esta causa. Exactamente. Como decía, por cuestiones de las emociones que son muy complejas, no recuerdo bien el año, pero fue en un homenaje que se hacía, las familias siempre marchaban juntas, y precisamente por estas provocaciones alentadas desde otros sectores, hubo un corte, un quiebre, un distanciamiento. Digamos. Exactamente, pero al menos por el lado de Rosa, que yo no solo la trato como una clienta o una persona vinculada por cuestiones judiciales, sino que prácticamente somos como familia hoy en día, es un vínculo muy especial. Y yo puedo decir que ella está en un nivel de madurez emocional donde ella entiende completamente cómo fue todo, y que alentamos a la familia Céspedes a que siga buscando también verdades, no medias verdades, verdades completas, porque es una causa. Yo analicé, y lo analicé junto a mi equipo, las pericias de la Corte Suprema Federal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y había elementos sumamente llamativos, y lo digo yo que simplemente hice un pequeño posgrado de diplomatura en criminalística, pero y respecto a las características del ahorcamiento en que se produjo, estamos hablando de Céspedes, exactamente. Sí. Recordemos que Hernán Céspedes en su momento estaba a días, a horas de declarar ante el juez, en su momento, el doctor Fernández Rizzi, y a horas de ir a declarar, donde él había expresado a sus familiares que tenía intenciones de contar todo. No sé a qué se refería, nunca lo vamos a saber, pero a horas de haber expresado eso, lo encuentran muerto en su calabozo, ¿no? Una circunstancia muy particular. Yo destaco que era la segunda muerte en pocos días de haberse producido la tragedia de Tati Piñeiro. En Catamarca le costó el puesto, si no mal recuerdo, un gobernador, es decir, una sociedad se levantó. Entonces yo creo que también como sociedad, que somos la sociedad misionera, tiene que hacer un llamado a la reflexión, porque desgraciadamente Tati no fue el último femicidio. Luego tuvimos lo de Angélica Ramírez, hay tantos otros que por ahí no tienen la cobertura desgraciadamente mediática que uno quisiera. Está el caso de Lucha Maidana, o sea, hablamos de una prácticamente adolescente, una joven estudiante que fue asesinada en el centro de Posada. Entonces, digo, a veces hablábamos con mis asesores de otras provincias y me decían, no, mirá que en el país pasan cosas.
Y a veces asombrados me decían, realmente tenés razón, hay cosas que solo pasan en Misiones. Entonces creo que tendríamos que tener en cuenta esto. Por supuesto que, bueno, como abogado, como miembro también del equipo de investigadores, tratamos de hacer lo que nos incumbe, ¿no?, como profesionales, en una causa sumamente compleja y con ciertas resistencias que no sabemos bien de dónde vienen, pero como sociedad yo creo que también hay que hacerse un llamado a la reflexión, porque a veces uno dice, bueno, pero son familias humildes o son familias marginadas, pero el caso de Lucía Maidana en el centro de Posada nos demuestra que podemos estar expuestos a este tipo de violencia y algo peor que la violencia, que este tipo de violencia contra la mujer, estamos hablando, esto desde el punto de vista criminológico también se analiza el crimen de odio a género, ¿no?, por eso se habla de femicidio, pero creo que hay algo peor que eso, como siempre decimos, que es la impunidad, ¿no? Así que a eso nos acometemos, a tratar de evitar estos aspectos. Afortunadamente, como lo dije antes, el juez está en ese compromiso, está en ese camino. De hecho, disculpen, no puedo dar nombres, pero hubo pedidos de algunos sospechosos que intentaron, bueno, solicitaron su sobreseimiento y el juez le ha denegado esa. Así que eso creo que habla de un compromiso. Nos gustaría, sí, poder realizar esta pericia que se encuentra pendiente ya hace un año y que en el caso de Angélica Ramírez resultó esclarecedora. Está bien. Por último, doctor Ochoteco, ¿cómo continúa o cuáles son los pasos que ustedes piensan seguir? Ese pedido que me hace referencia, ¿qué otros pasos vienen ahora en la causa de Tati? Bueno, ahora nosotros estamos trabajando en una línea que tiene que ver con precisamente esto que usted hacía mención hoy, que es con la presencia de personal ajeno a los profesionales de criminalística, que es lo que uno aprende de manual, digamos, sí, cuando incursiona en esa área, y que tiene que ver con, si bien en ese momento hay que decirlo, la esposa del intendente tenía un cargo en el área de salud de la Municipalidad de Puerto Esperanza. Podría estar justificado por ese lado, pero todos sabemos, lo que hemos leído algo de criminalística, que no es una profesión que habilita estar en ese, sobre todo en el área donde estaban. O sea, estas personas, la esposa y otras personas no correspondientes, estaban a metros de donde fue encontrado el cuerpo de Tati. Entonces, también tenemos que investigar eso, qué ocurrió ahí, por qué había esa presencia. Y bueno, tenemos también la experiencia del caso de Paulina Levos en Tucumán. Tuvimos también la satisfacción de poder comunicarnos en su momento con el padre de Paulina, que fue clave en el avance de esa investigación. Y él también nos alentaba a, si no podemos ir por los autores materiales, al menos vayamos por los encubridores, que es lo que se suele pretender. Usted dice que tiene una relación casi familiar con Rosa, la mamá de Tati. Quiere decir que habitualmente viaja y está en Puerto Esperanza. ¿Cómo es su llegada? ¿Nunca se sintió observado? ¿Nunca hubo ninguna sospecha de que le molestaba a alguien su presencia como defensor? Yo creo que quizás por el hecho de la prudencia con la que traté de manejarme, prudencia quizás pública, pero en el expediente he sido bastante incisivo. Pero sí, obviamente, y creo que es de público y notorio conocimiento, las agresiones que han sufrido periodistas como Daniel Ortigosa, sí, o incluso el referente de ATE, Carlos, se me fue el apellido, creo que es Duarte. Que es del MPL también, sí, Carlos Duarte. Me parece que sí, le mando un fuerte abrazo, que disculpe, no me acuerdo su apellido, pero sí, es un hombre que ha sufrido un montón, sí, sí. Tanto Dani Ortigosa como él, y han acompañado a Rosa en los momentos más duros. Sí, sí. Yo creo que hay como una línea de tiempo. Yo hablé con Carlos, ayer hablé con Carlos, sí. Él estuvo muy enfermo también, sí, sí, también, así sí, que son personas realmente que han sido verdaderos sostenes para Rosa en esa.
Yo creo que, como le iba a decir para cerrar, ¿no? Hay como una línea de tiempo de persecución. No puedo acusar, no sé quién está al otro lado, pero creo que los años duros de represión, porque, a ver, no puedo dar nombres por cuestiones de la causa, pero sí puedo mencionar que 3 testigos, además de Céspedes, que iban a declarar en la causa, han sido muertos en circunstancias dudosas, que de hecho 2 de ellos tuvimos que rescatar ahora con mucho esfuerzo para ver si se hace una investigación, porque fueron muertes nunca investigadas y estaban directamente ligadas al hecho de Tati, porque uno de ellos se lo había escuchado, según testigos, decir que ya no aguantaba más y que iba a hablar. Antes de pasar una semana fue encontrado muerto también en su casa. O sea, es una causa sumamente tremenda, con ribetes muy similares a lo de María Soledad. Por eso siempre vuelvo a este hecho sociológico que me impresiona, de que acá en Misiones... Y agregar no... que en su momento también participó de una de las marchas la hermana Peloni. Sí. La verdad que fue muy fuerte para nosotros en este evento del 2018 poder contar. No pudimos contar con ella físicamente, pero vino su abogado, que es como obviamente el doctor Armindo, a quien le mandamos un saludo también, que siempre está en contacto. De hecho, ahora el 12 de julio también él le mandó un saludo, un recordatorio a Rosa. Así que bueno, por eso digo, eso al menos destaco, ¿no? Ese sentirse parte de algo, contenido, sobre todo Rosa, ¿no? Pero es importante también por ahí los que estamos alrededor de ella contribuyendo, porque como bien usted lo indicó, a veces podemos estar expuestos a ciertas represalias. Seguro, seguro. Doctor, muchas gracias por no, venir. Por favor, a ustedes. Sin dudas nosotros de esto y otros tantos temas hacemos un seguimiento. Seguramente vamos a estar en contacto para ver cómo continúa la causa. Muy amable, Muchas gracias. Hacemos nuestra última pausa, señores, ya volvemos.